en aquella fecha, por lo menos en Andalucía, mirábamos al pueblo catalán, y se mira todavía. Cataluña era la madre de España. Todo el que se encontraba que no tenía trabajo, niños, mujeres, viejos, todos veníamos aquí, todos nos acogía, había trabajo para el chico, para el grande, para todo. Cataluña la veo ahora muy mal, la veo peor que nunca. Y estos que hoy están aposentados aquí, que son castellanos como son los demás, tenían que mirar por Cataluña, no mirar por ellos mismos, tenían que mirar por el sustento de Cataluña. Y hacerse catalanes que viven en Cataluña, que tienen hijos y que son de aquí, que son nativos, tienen que mirar, porque si no miran por Cataluña, no miran por ellos. Aquí tengo mi casa, aquí han casado a mi hijo, aquí vienen con catalanes, estos revueltos, y aquí vienen. Yo no puedo decir, si lo digo, sería un borde hablar malamente de Cataluña o de los catalanes. Tú serás de Castilla, donde sea, pero de León, donde seas, pero ¿dónde vives tú? Tú vives en Cataluña y tú tienes tu mujer y tus hijos aquí en Cataluña. Tú tienes que querer lo que los catalanes quieren. Si este te quita la hambre, pues vete a favor de este. España la veo cada día peor. Cada vez que yo veo a Rajoy o a Aguirre, decir, en hospitales hay un colegio que los niños cuando salen al recreo no les permiten hablar el castellano, nada más que el catalán. Y eso es mentira. Pues yo llevo 40 años aquí, yo también no tenía ni enseño no con un catalán. De aquí de Cataluña, pues sale casi toda la riqueza para España. De Andalucía, trabaja o no trabaja, tiene allí el paro que le llama y cobra en una casa que hay 4 o 5 y tiene la suerte de cobrar los 4 o 5, pues bien, como Rajalen, no trabaja ni cobra. No quieren que Cataluña sea independiente, porque sería destrozar a España. El capitán no quiere la independencia, porque quisiera la independencia chucharía, porque ahí tienes al Puyol, que era el primero que tenía que salir a pedir. Ahora es cuando tiene que salir ahí la televisión y poder decir, queremos la independencia. Si los catalanes, si nosotros que estamos aquí, tuviéramos la suerte de pedir la independencia y que nos la concedieran por las buenas o por las malas, esto sería destrozar a España. Porque ¿de qué vive España? Casi las 3/4 del pueblo español viven del presupuesto de Cataluña, que no lo quieren decir, pero es así. Pedir la independencia. Que tengamos cojones todos, yo primero, y que pidamos la independencia para Cataluña, porque yo creo que si ahora vivimos bien, podríamos vivir bastante mejor.